Para empezar, escuchamos a la maestra Juliana Castellanos Pedraza. Muchas gracias. Bueno, referirnos a energéticos es referirnos a un área muy vulnerable en estos tiempos y que yo traduciría en negocio para unos y en el rescate de soberanía para otros. Los recursos naturales de un país que implican muchísimas cosas de desarrollo para ese mismo país, pues fueron trastocados desde el régimen de Salinas al reformar el artículo 27. Y desde ahí se empezó a ver que los recursos naturales pues eran dignos de privatizarse al mejor postor. Y entonces tuvimos problemas con la energía eléctrica y problemas desde adentro, generados desde adentro para que quebremos el organismo y entonces pues vengan del extranjero a rescatarnos y ya podamos vivir todos felices y contentos. Lo mismo pasó con la paraestatal más importante de este país, que se llama Petróleos Mexicanos, y de la cual dependía enormemente el recurso económico del país. ¿Qué pasó? Pues cada régimen, ¿verdad? A partir del señor de la Madrid, después Salinas, que es el que viene dizque, a reformar muchísimas cosas, pero yo diría darle en la torre a muchas cosas en este país, y después Cedillo, y después Fox, y después Calderón, hasta Peña Nieto, donde se logra concretar pues toda esta cuestión de las reformas estructurales y que fueron motivo de esta revista, ¿verdad? La revista que en los últimos días ha llamado la atención porque mereció la portada del señor Peña Nieto salvando a México, pero ¿qué vimos? Que más que salvando a México, lo estaba hundiendo y que dispuso como un botín personal y de grupo los recursos naturales a estas compañías extranjeras que no han hecho más que venir y extraer nuestra propia riqueza. Yo no digo que en tiempos de globalización podamos tener pues compañías que ayuden, que nos mejoren las estrategias de extracción, de refinación, todo eso. Pero una cosa es la cooperación y otra es que podamos poner en manos de estas empresas españolas, estadounidenses, británicas, que hoy están poniendo el grito en el cielo porque Andrés Manuel López Obrador creó dos reformas importantes que justamente pudiesen empezar a hacer el rescate de México en cuanto a sus recursos naturales y de su soberanía. Desgraciadamente, pues ya vimos que hubo una serie de amparos que tuvieron eco en una parte de, otra vez volvemos al corrupto Poder Judicial, que ha dado cabida a pues a estos saltos y estos saltos que implican pues volvernos a frenar. No es justo que México pues tenga que depender de extranjeros para tener gasolinas, teniendo la materia prima. Entonces, ¿qué hace Andrés Manuel López Obrador? Echar a andar las refinerías que las habían olvidado y entonces está trabajando en el rescate de 6 refinerías, está trabajando en una nueva refinería por la riqueza petrolera que hay en Tabasco, en esa parte característica del sureste, y que ahora, bueno, pues con la compra de una refinería en Texas, bueno, se pega el grito en el cielo. Entonces, si se dice, bueno, es que México tiene que salir de las formas de energía contaminantes y hablemos de energías limpias, pero lo que no se ponen a pensar que también en esas energías limpias está atrás el negocio y grandes negocios. Yo invito a que analicemos un reportaje de Diana Manso sobre las compañías, sobre todo españolas, que han promovido la energía eólica en Oaxaca y cómo se le ha quitado sus propias tierras a base de engaños a los moradores de estos lugares que les llegaron a vender como espejitos la posibilidad de que sus terrenos se pusiera toda esta infraestructura y todas iban a salir ganando. Y ha sido una tristeza que nuestro propio territorio se nos despoje de estas cuestiones. Y ahora, pues yo lo que diría que está en gran boga, México tiene grandes yacimientos de litio, y litio es una cuestión energética pues ya no futurista, de presente. Las baterías de los celulares, las baterías de las computadoras y quizás más adelante la cuestión de los autos
eléctricos y de otro tipo de industrias que a lo mejor ahorita no me toman en cuenta, acordarme o tenerlas presentes, bueno, ¿qué nos indican? Y ya, inclusive en tiempos de Peña Nieto, ya se otorgó las primeras concesiones para que exploten toda esta cuestión de de este litio que tenemos en tierras sonorenses. Afortunadamente, pues no pudieron, no le alcanzó a Peña Nieto el tiempo para también brindar concesiones del sureste. Entonces, yo cuando pienso en energéticos, pues sí pienso en un sector altamente vulnerable, porque ahí el negocio se reprodujo. Si no fuera el negocio las refinerías, Estados Unidos, que tiene más de 120 refinerías, pues las hubiera cerrado. Y países asiáticos que están haciendo refinerías, quizás similares o de las mismas características a Dos Bocas, porque la refinería de Dos Bocas es una obra que va a rendir muchos frutos. Tiene inclusive pensado cómo no generar tanta problemática de contaminación. Entonces yo creo que hay que pensar con las fuentes de energía que tenemos y también pensar en las fuentes de energía que podemos convivir tranquila o pacíficamente o sin tanta contaminación del futuro. Pero a mí me parece un poquito hipócrita eso de pensar y criticar a México, de volver al petróleo o de volver a echar a andar pues, estas formas de energía contaminantes. Andrés Manuel López Obrador en todos sus proyectos tiene un sentido de proteger el ambiente, y eso que debiera ser nota para los medios de comunicación no lo es. Lo tiene pensado en el Tren Maya, lo tiene pensado en las refinerías y en otras formas que no salen a la luz, que no se conocen y que obviamente son materia de crítica para los que no están de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver qué pasa, porque es muy interesante que Andrés Manuel López Obrador pareciera ser que a él le gustan los desafíos. Le ponen un dique en cualquier área y buscan la manera de salir avante. Yo creo que esta reforma al Poder Judicial, en lo futuro, vamos a encontrar jueces que rescaten la justicia hacia México. Y hacer justicia hacia México es volver a pensar en estos recursos naturales que ahorita, desgraciadamente, en buena parte, están en manos de extranjeros gracias a gobiernos corruptos y cómplices. Andrés Manuel López Obrador no tiene la culpa que estas compañías extranjeras, sobre todo españolas, que tuvieron mucho auge en los tiempos panistas, pues hayan hecho contratos con tranzas gobernantes. Entonces, Andrés Manuel López Obrador tiene la obligación de revisar los contratos, que en una gran parte son leoninos, y corregirlos. Andrés Manuel López Obrador no está cerrado a estas empresas, pero sí quiere que estas empresas no abusen de México. Y una forma de saquear a un país es justamente apoderándose de sus recursos naturales. Gracias. Cedemos la palabra a la doctora Elisa Guadalupe Cuevas Landero. Bueno, yo quiero como llamar la atención sobre los autos eléctricos e híbridos, ¿no? Que se tiene pensado que en Europa hasta 2040, 2030, 2040, se va a tener un porcentaje más o menos del 54% del todo vehicular de autos privados. Lo cual quiere decir que en México, pues todavía nos cuelga para llegar a tener ese tipo de proyección para el 2040. Lo cual quiere decir que todavía estaremos consumiendo buena parte de productos energéticos derivados del petróleo y que las medidas que ha tomado Andrés para construir Dos Bocas en Tabasco y modernizar las otras plantas, pues es una medida pertinente, pues es una medida del todo pertinente y visualiza perfectamente lo que va a suceder en el futuro. Ahora, en el programa de gobiernos no se ha desdeñado ni la construcción, por ejemplo, de rejillas para recibir la energía solar o la producción de
centros hidroeléctricos, que no ha abandonado tampoco como una forma alternativa de creación de energía, lo cual indica que algo hay ahí atrás de la crítica que se le hace, porque si seguiremos consumiendo gasolina en buena cantidad, y para lo cual se tiene pensado llegar a producir de 1.8 millones de barriles diarios que hemos estado produciendo en lo que va del sexenio a 2.4 millones diarios, significa que nos volveremos autosuficientes, por lo menos en el consumo de gasolina. Bueno, entonces, si a futuro todavía no está aquí las nuevas fuentes de energía como un medio generalizado para la producción de esta, pues entonces hay que pensar en cómo le hacemos para dejar de importar gasolina si nosotros tenemos el suficiente petróleo como para producirla. Y esto me trae al pensamiento a alguien que defendió muchísimo los energéticos en el gobierno de José López Portillo, que fue el ingeniero inventor de la tridilosa, que de eso vivía, aunque luego también era un activo político, el ingeniero Castillo, se acordarán ustedes de él, ¿no? Él pidió una y otra vez que fuera recibido cuando se estaba construyendo el famoso gasoducto, pues para decirle al gobierno que de nuestra política debiera ser un poco más conservadora en el sentido de conservar los productos naturales e irreemplazables, ¿no? Para nosotros, y no llevarle el gas, por ejemplo, a los Estados Unidos a través del gasoducto, casi como si fuera un popote para que ellos solo lo absorbieran. Y entonces él criticaba mucho este tipo de cuestiones, lo de la contaminación, él le veía respuestas que todo el mundo se carcajeaba de él, como era el de crear unos grandes ventiladores para ponerlos en los cerros y cosas por el estilo. Nunca le dejaron, nunca le permitieron demostrar qué era lo que tenía en mente, ¿no? Porque nunca le dieron en la presidencia la cita para que él les expusiera. Esto lo exponía él a través de sus artículos que en ese entonces él escribía en Proceso. Si ustedes van a la hemeroteca van a encontrar ahí todos los artículos del ingeniero Eberto Castillo y van a ver cómo insistió una y otra vez para ser escuchado y nunca lo escucharon. De ahí que hubiéramos caído en este bache del que ahora nos trata de hacer salir Andrés Manuel López Obrador, pero eso parece que ya se nos olvidó, ¿no? Y que el ingeniero, hoy nos haría falta, pero muchísimo, un ingeniero como el ingeniero Castillo para que nos hiciera ver que en realidad atrás de toda esta crítica que hay a la política energética de Andrés Manuel López Obrador, en realidad está siendo derivada o está siendo producida por cerca de 200 proyectos privados que se quedaron en el limbo. Así dice el financiero de forma textual en un artículo donde analiza estas cuestiones y dice que son 200 proyectos privados los que Andrés Manuel frenó del todo por encabezar esta política energética que aparentemente regresa al pasado queriendo revitalizar estas nuevas plantas energéticas, ¿no? Más bien plantas que producen energía tradicional, ¿no? Y que se cree que puede ser contaminante, pero que en realidad se está viendo la manera de que sea lo menos que se pueda, y además esa ilusión de que los autos, por ejemplo, eléctricos no contaminan, es una mera ilusión porque también contaminan, y además no tenemos la planta para producirlos todavía. Les digo que en Estados Unidos y en Europa se está pensando en cubrir el 54% hasta el año 2040, pues nosotros quedamos muy lejos de eso todavía. Entonces, cuando Andrés habla de la soberanía en energéticos y de que nosotros seamos quienes manejemos esta política sobre nuestros productos no renovables, no es regresar al pasado, es mirar al futuro inmediato, y es pensar en no endeudarnos más por importar gasolina si es que tenemos el petróleo crudo, ¿no? Es como lo que sucede con los jitomates y las fresas de Sinaloa, de Sonora, o el ganado que compran de pie y que luego nos regresa a través de su carne, o esas productoras, no, su carne creo que sí es mexicana, productoras o envasadoras de carnes y de verduras, nos llega luego de regreso a través de Costco, de Sam's o de estas cadenas estadounidenses,
ya empaquetados y cumpliendo una serie de requisitos de ISO, de empaquetación y conservación y no sé qué, pero en realidad, pues nosotros tenemos el producto, pero en ese caso, bueno, pues se exporta y demás, pero en el caso de los energéticos, pues no tenemos por qué importar si aquí los tenemos, ¿no? Entonces eso no es un retroceso, más bien es estar vislumbrando el futuro inmediato y el de mediano plazo y a largo plazo incluso. Bueno, sería todo de mi parte. Para finalizar, escuchamos a la maestra Leticia Urbina Orduña. Una de las cuestiones que a mí me salta con todo lo que ya dijeron mis compañeras, es que en realidad a la gente que está en la política y en el empresariado cercano a lo energético, lo que realmente les molesta es no poder participar ya del gran pastel que significaba en su momento Pemex. Cuando Cárdenas expropia el petróleo, se convierte en un símbolo de soberanía nacional. Y así permanece hasta que llega el modelo neoliberal que empieza pues a señalar como parte de la obesidad del Estado mexicano, todas las empresas estatales, pero esta todavía como que se defiende porque había sido el gran símbolo de la soberanía por tantos años que no se nos acababa de olvidar a muchos mexicanos, ¿no? Entonces empiezan a privatizar cuánta cosa, pero con Pemex no logran hacer una privatización como la hicieron con muchas otras empresas, violenta y tajante y repentina, ¿no? Y entonces lo que hacen es desmantelarla de poquito a poco. Por un lado, tenemos a Pemex como la gran caja chica de los sucesivos gobiernos priistas, que en cuanto les faltaba dinero, de ahí empezaban a sacar para las cosas que no podían pedir abiertamente, que no estaban etiquetadas y que muchas veces tenían que ver con la fortuna personal que trataban de hacerse desde el poder, ¿no? Ya había dicho por ahí Jan González, por ejemplo, que un político pobre era un pobre político y bueno, sabemos cómo se hicieron de sus fortunas, ¿no? Pero por otro lado, empiezan a quitarle a Pemex la capacidad de refinar, de hacer una serie de derivados del petróleo y se las empiezan a entregar a empresas nacionales y extranjeras. Y todo este proceso hace que Pemex llegue a un punto en el que efectivamente es una empresa al borde de la quiebra con grandes números rojos, agrandados por un sindicato, además manejado de una de las formas más corruptas que pueda haber, y pues todo eso deviene en la posibilidad de finalmente privatizar de lleno y hacer de Pemex un coto privado para ciertos grupos. Y en ese momento llega Andrés Manuel López Obrador y les rompe todas esas posibilidades. Ajá. Y se les acaba el gran negocio y eso implica pues que su furia los lleva a tratar de plantear pues estas cosas absurdas como que para pasado mañana el petróleo ya nadie lo va a utilizar y va a estar pasado de moda, no seamos ridículos, ya lo comentaban las compañeras, el automóvil eléctrico está muy lejos de nuestras posibilidades, es más, para muchos mexicanos el automóvil a secas, usadito de segunda mano, está muy lejos de nuestras posibilidades, entonces no me vengan con el auto eléctrico, ¿no? Si para muchas familias todavía es un sueño hacerse de un Chevy del 90. Perdón por la marca, pero o como ya no hay bocho, pues de un carrito pues muy modesto de finales del siglo pasado. Entonces, todo esto tiene que ver en realidad con la voracidad tanto del empresario mexicano, que yo insisto, tenemos uno de los empresarios más voraces, menos solidarios, más negados a pagar impuestos, es más negados a correr riesgos. Se supone que ser comerciante, empresario, negociante, implica
correr riesgos. Ellos están acostumbrados a que no corren riesgos, a que hay fobaproas o que hay, no sé, mecanismos que los rescatan cuando haya que rescatar y que, como dicen ya hasta en los memes de Facebook, las utilidades son privadas, pero las deudas se vuelven siempre públicas, ¿no? Y aquí estamos los ciudadanos pues para pagar todos sus traspiés o sus atracos o sus errores o lo que sea, ¿no? En ese sentido, es que golpean tanto las políticas de López Obrador. También ya comentaban esto, pero las llamadas energías verdes son un negocio para otros, ¿sí? No para los de siempre necesariamente. Hay otros empresarios, tanto nacionales como extranjeros, que le están entrando a estas cosas y que quisieran manos libres para hacerse de todo lo que puedan en materia energética, ¿no? De ahí también que haya tanto debate en torno al litio. O sea, si Andrés Manuel López Obrador decidiera nacionalizar el litio, ellos están fritos, ¿no? Y tienen ya las manos así listas para saltar, apropiarse del negocio del litio, y hay muchas posibilidades de que el actual Estado mexicano decida que no, y evidentemente eso va a ser otro motivo de confrontación. Ajá. En este momento, un país que ha tenido una economía prácticamente monoexportadora, con una empresa que está hecha a pedazos y que se está tratando de rehacer, tanto con la construcción de Dos Bocas como con la compra de la refinería allá en Estados Unidos, pues a ellos los pone en jaque porque el negocio no es más para ellos, ¿no? Entonces, incluso a mí me pareció casi un acto de campaña muy hábil soltar la información de la compra de la refinería justo cuando estamos en plenas campañas electorales. No lo pudieron acusar de un acto de campaña como tal, pero bueno, volvemos a este animal político, a este son politicón que sabe los tiempos, los momentos, el timing, dicen ahora, de las cosas, ¿no? Y bueno, dado que para muchos trabajadores, Pemex es una empresa monstruosa, el pensar en mantener el petróleo como punta de lanza de la política energética nacional es una garantía de empleo, de supervivencia, de una serie de cosas, pues, evidentemente, ese trabajador de Pemex pues va a defender las propuestas de López Obrador, ¿no? O sea, nos guste o no, el sindicato de Pemex, con todo lo corrupto y demás que es, pues agrupa a una cantidad de trabajadores que le tienen lealtad, que le tienen afecto a la empresa, que a veces han heredado las plazas y entonces se vuelven también una cuestión pues, que de familia, ¿no? Yo soy de familia petrolera y te lo dicen con mucho orgullo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la jugada de López Obrador nuevamente pues les está haciendo pedazos sus ilusiones y sus corazoncitos a los neoliberales, ¿no? Y pues bueno, sería todo. Bueno, yo no quería hacer alguna alusión a la última temática, pero sí quería concluir abusando un poquito del micrófono. Desde mi particular punto de vista, tres cosas. No es casualidad que Andrés Manuel López Obrador haya llegado al poder, es causalidad. Segundo, tengo la hipótesis de que cuando México despierte del COVID, va a empezar a ver la obra y los primeros resultados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y tercero, para aquellos que les cueste trabajo entender qué es Obrador, cuál es su ideal de país y demás, les recomiendo que lean, está en internet el libro La vida privada de un hombre público, escrito por el reportero en paz descanse, Jaime Avilés de La Jornada, y yo creo que ahí se va a entender muchas cosas de por qué Andrés Manuel López Obrador es así y por qué persistió en su llegada a la presidencia. Muchísimas gracias. Gracias por el ejercicio y sobre todo por este bello encuentro con nuestras queridas maestras Leticia Urbina y Elisa Cuevas. Muchísimas gracias y a ti, Arturo, que me hayas invitado. Estoy muy contenta de este ejercicio y que vengan muchos más para beneficio de Crisol.
Sí, yo creo que estos conversatorios que antes se hacían en familia y hacia adentro, ahora que se puede hacer a través de estos medios es muy importante porque es dejar como un rastro, este, de lo que está sucediendo en el momento y eso cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta de lo valioso que es dejar un registro de los aconteceres cotidianos a través de una charla informal así como esta. Así que, pues, qué bueno que se te ocurrió, te felicito por tan buena idea y ojalá podamos seguir participando en este tipo de conversatorios y por supuesto agradezco muchísimo el honor de haber compartido la mesa, aunque sea virtual, con la maestra Leti y por supuesto con la querida maestra Juliana. Y pues sería todo y agradecerte por reunirnos y provocar este encuentro. Pues también agradecer la oportunidad, subrayar que es pues bien alentador que gente joven como tú organice este tipo de actividades y sobre todo, bueno, pues tener el gusto de ver a dos queridas colegas, amigas, profesoras de la facultad, que es un poco nuestra casa. Muchas gracias a todos. Agradecemos su presencia en Crisol Debate, una iniciativa de Crisol Acatlán.